¿Cuántos de ustedes a veces entienden que su vida, o se ven, y sienten que su vida es una tragedia? Que piensas, no puede ser que me está pasando esto, que estoy viviendo esto. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo va a dejar este pensamiento, este sufrimiento de ser parte de mi vida? A veces nos vemos como una tragedia. Déjame hablarte acerca de una tragedia el día de hoy. De un hombre que estaba viviendo una tragedia. Y este hombre decía, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Seguramente escuchaste esta frase que es parte de una obra literaria, la tragedia más importante, más renombrada en la literatura inglesa, Hamlet de Shakespeare. Hamlet es un príncipe de Dinamarca que acaba de enterarse que su papá fue asesinado por su tío. Y su tío se casó con la mamá de Hamlet con el objetivo de usurpar el trono y llegar al poder. Entonces Hamlet, este personaje ficticio de la novela, está en una encrucijada y está diciendo, ¿ser o no ser? Eso es lo que está meditando Hamlet en su corazón. Esta es una tragedia escrita por Shakespeare en el siglo XVI aproximadamente, y es la tragedia más famosa. Y la encrucijada en la que se encuentra Hamlet, este personaje, son las preguntas difíciles de la vida. ¿Qué hago ahora? ¿Por qué estamos viviendo mi familia este sufrimiento? ¿Por qué el tío mató a mi papá y ahora no sé qué hacer? ¿Ahora lo mato yo y vivo las consecuencias? Más adelante el mismo Hamlet dice lo siguiente: la conciencia nos vuelve a todos cobardes. Porque Hamlet está viviendo justamente esto. No tolero la manera como la vida me está tratando, pero tampoco estoy dispuesto ahorita a enfrentar la muerte. Entonces teme a la vida, pero también teme a la muerte. ¿Qué hago? ¿Ser o no ser? ¿Sigo viviendo o dejo de existir? Esta es la tragedia que se expresa en el corazón de Hamlet. Y en realidad, esta conversación que tiene Hamlet consigo mismo, hay toda una secuencia de razonamientos que tiene este hombre, Hamlet. Pero el corazón es este monólogo interno que todos tenemos en algún momento. Todos nos hablamos a nosotros mismos. Todos vivimos nuestra propia tragedia. Y nos preguntamos, cuando enfrentamos dificultades, ¿por qué perdí el empleo? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué tuve que enfrentar un divorcio? ¿Por qué no me siento satisfecho con mi vida? ¿Por qué no he logrado nada? ¿Por qué a mí? ¿Por qué vivo enfermo? Y no es que sea problema el que cuestionemos nuestra vida, que cuestionemos nuestro ser, sino que creamos que en nuestro corazón por sí solo vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas profundas de nuestra vida. La palabra nos permite ver, la Biblia, cómo estas preguntas se presentan delante de Dios. No de una manera aislada como lo hace Hamlet, sino que se toma en cuenta Dios al hacer estos cuestionamientos, estas preguntas. Cuando tú ves este monólogo, también se le llama el soliloquio, cuando te hablas a ti mismo. El rey David también tuvo un monólogo, también tuvo un soliloquio. Él empieza a expresar su dolor. Pero cuando viene esta conversación de David no preparó estos salmos, por ejemplo, pensando en, voy a hacer una predicación al respecto de mis conflictos o de mi dolor. No pensó, voy a preparar un masterclass para un TED Talk. No pensó, lo voy a subir a YouTube. Él estaba abriendo su corazón de una manera genuina, vaciando su ser delante de Dios. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 42, cuando él se habla y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de adorarle. Salvación mía y Dios mío. Entonces podemos
comparar estos dos monólogos, estas dos conversaciones internas de un hombre que se ve completamente aislado, Hamlet, y teniendo que resolver estos cuestionamientos por él mismo. Y por el otro lado, David, en donde dice, esto no lo llevo solo, sino que inmediatamente lo presento delante de Dios. Lo traigo aquí y decido confiar en Él. ¿Ves que David no está haciendo aquí simplemente una construcción poética, no está escribiendo algo para agradar a los demás? Está abriendo su corazón con una convicción genuina, real. Dime una cosa, ¿de qué depende tu ser? ¿Tu dinero? ¿Tu familia? ¿Tu pareja? ¿Tus sueños? ¿Tus habilidades? ¿Tus logros? ¿Tus talentos? Pero ¿qué vas a hacer el día que no los tengas? Que nada de esto de lo que tú te aferras para tener tu identidad de una manera externa ya no esté allí. Yo me he hecho esta pregunta en muchos de los momentos de crisis en mi vida. He tenido que encontrar la claridad para responderme a mí mismo quién soy yo y quién no soy. ¿Qué es lo que me determina cuando he estado enfermo? Cuando he perdido todo lo que he logrado, cuando he sido rechazado, cuando me he sentido completamente solo. Yo he tenido que responder, ¿está Dios conmigo? ¿Lo puedo ver? ¿Lo creo realmente o no? ¿Qué me destruye? ¿O qué simplemente me hace luchar más fuerte? ¿Cómo se escucha tu monólogo? ¿Cómo se escucha esa conversación interna que tienes? Muchas veces no queremos tener el monólogo, así que nos llenamos de ruido y escuchamos y vemos y nos rodeamos de personas porque creemos estar llenos de otras conversaciones que no es la nuestra propia, con nuestra alma. Pero necesitamos en algún punto de nuestra vida tener ese monólogo, tener esa conversación genuina, sincera y entender quién soy realmente. Para poder entender quién soy realmente, creo que es importante que entendamos qué significa el ser. No se trata de ser filosóficos aquí, sino sinceros. ¿Quién soy? ¿Qué significa la palabra ser? Seguramente has leído Juan 3 y has escuchado este momento en que Jesús se encuentra con Nicodemo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y tantas veces hemos escuchado eso, pero en realidad lo entendemos. Porque Nicodemo, siendo un religioso, creía que el nuevo nacimiento era algo físico, era algo material. Y Jesús le dice, ¿eres maestro y no entiendes las cosas espirituales? El nuevo nacimiento implica que te veas, que te entiendas y que te hables de una manera diferente, porque eres diferente espiritualmente. Eres otra persona. Y muchas veces cuando no entendemos esto, podemos pensar que nuestro nuevo ser depende que primero haga cosas diferentes. Depende de mi comportamiento. Depende de que hable de una manera nueva y nos volvemos religiosos porque pensamos que ir a la iglesia nos hace diferentes, un nuevo ser. Que leer la Biblia nos hace diferentes. Pero en nuestro interior seguimos siendo las mismas personas. Y a veces luchamos con el hábito, pues no fui a la iglesia, o ya no tengo ganas de ir, o ya dejé de ir, porque la verdad nunca habíamos cambiado. Y no quiero lastimar a nadie, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Soy esa nueva persona o no lo soy? No hemos entendido, no nos ha quedado claro. Como un nuevo ser, me veo a mí mismo realmente y estoy convencido que soy hijo del Dios eterno, del Dios todopoderoso, de que no hay nada ni nadie que me pueda robar, ni quitar, ni vencer como su hijo, que soy una persona eterna, que este cuerpo sí se va a desgastar, pero voy a recibir un nuevo cuerpo
Y no tengo temor a lo que venga adelante, porque sé que Dios está aquí presente. No lo puedo ver, pero sé que está aquí. ¿Entiendes? Nos vemos, nos entendemos. Sobre todo, no me veo solo, aunque no haya personas a mi alrededor. Aunque nadie quiera caminar a mi lado, yo no estoy solo. Siempre soy escuchado. Y tengo un acceso que nadie entiende a la presencia continua de mi Señor. Aprendamos a vivir este nuevo ser que Dios nos ha dado. Por eso es que Jesús les decía a los discípulos y les preguntaba: ¿y ustedes quién dicen que soy? No les preguntaba: ¿qué hago? ¿Soy del linaje de Abraham? ¿Soy del linaje de David? ¿Qué dicen mis milagros? Claro, sus milagros hablaban de él, pero él preguntaba: ¿quién soy? El nombre de Dios es yo soy el que soy. El ser es la clave y Él nos ha hecho un nuevo ser. Jesús no estaba buscando la afirmación de sus discípulos cuando les preguntaba esto. Les estaba dando una revelación, porque el mismo Espíritu que nos revela quién es Él es el que nos revela quiénes somos nosotros. Esta relación que empezó en nuestro nuevo nacimiento no nos deja de hablar. No deja de tener esta conversación con nosotros. Jesús es la fuente de tu ser. Y hoy te lo quiero recordar. ¿Sabes? Una vez había un campesino que fue por el campo y se encontró un huevo de un águila. Y con toda delicadeza él la tomó. Él no sabía que era un huevo de un águila. Vio un huevo de un ave y dijo: lo voy a llevar a mi rancho. Y fue al gallinero y lo puso debajo de una de sus gallinas para que lo empollara con el resto de los huevos. Más tarde, después de algunas semanas, los polluelos empezaron a nacer y también nació esa águila bebé. Y el águila empezó a crecer con los polluelos y tenía una vida de gallina. Comía los gusanos. Estaba encerrada en el gallinero. Si acaso aleteaba un poco las alas para moverse de un lado a otro, pero se había creído que era una gallina y vivía como gallina. Un tiempo después llegó un anciano y al pasar por el gallinero se dio cuenta de que estaba un águila ahí. Le dijo al granjero: oye, esta no es una gallina, ¿por qué la tienes con las gallinas? Bueno, tal vez nació gallina, pero ha vivido toda su vida nació águila, pero toda su vida ha vivido como gallina. Entonces ya se adaptó. El anciano dijo: ¿sabes qué? No. ¿Por qué no me la vendes? Yo estoy dispuesto a pagar por ella. Le compró a este campesino el águila y tomó el águila y le dijo: águila, tú no perteneces al gallinero. Tu lugar es el cielo. Tu lugar es volar. ¿Por qué no intentas volar? Y la aventó, pero el águila rápidamente cayó al suelo, volteó a ver a las gallinas y se regresó al gallinero. Al día siguiente la volvió a tomar el anciano y la llevó a un lugar más alto. Y le dijo nuevamente: mira el sol, mira el cielo, ahí es donde tú perteneces. Y la soltó al águila y el águila aleteó un poco, pero nuevamente cayó al cielo y no pudo volar. Al tercer día, el anciano la volvió a tomar y se la llevó a una montaña muy alta, en donde se veía todo el valle y los rayos del sol atravesar ese valle. Y decidió aventarla nuevamente, y en la caída el águila empezó a extender las alas y poco a poco empezó a planear, y después a levantar la altura un poco más y después un poco más, y entonces se dio cuenta que podía volar. Y en ese momento se dio cuenta que no era una gallina, que era un águila, y que había sido llamada y formada para estar en el cielo, para volar. Nunca más volvió al gallinero. Así como ese anciano, Dios nos habla constantemente y nos dice quiénes somos en Jesús. Y nos dice: Óscar, no eres una gallina,
No pienses como gallina, no actúes como gallina. Sin embargo, a veces tenemos estas luchas acá en nuestro monólogo porque creemos que nuestra vida anterior nos determina. Creemos que nuestros pecados pasados nos determinan y pensamos como gallina, vivimos condenándonos, viviendo creyéndonos menos o pensando que somos más. Y estamos equivocados. Y esas mentiras hacen de nuestra vida una tragedia por todo el beneficio que tendríamos viviendo como hijos de Dios, pero no podemos pensar como hijos de Dios. Dios quiere que vivas como hijo, que pienses como hijo, que te hables a ti mismo como hijo y que cambies tu futuro y tu destino. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente: si alguna persona está en Cristo, si te lo sabes, nueva criatura es. No dice si alguno está en Cristo, habla como nueva criatura. ¿Verdad que no dice así? Tampoco dice si alguno está en Cristo, se comporta como una nueva criatura. No dice eso. Dice nueva criatura es. Está centrado en el ser. Somos nuevas criaturas. Necesitamos creer lo que Dios hizo. Una vez más, entendemos, como decían las canciones que estábamos cantando hace un momento, quiénes somos en Él. Yo te quiero invitar a que pienses sinceramente, ¿cuál es ese monólogo? ¿Cuál es esa conversación que tienes tú de ti mismo? ¿Te ves sola en tu pensamiento? ¿Queriendo resolver tu vida? ¿Te ves solo en tus razonamientos? ¿O está incluido Dios? ¿O está incluido una conversación con Él? Tal vez hoy te está hablando Dios, me estás dejando fuera. Tal vez te está diciendo Dios el día de hoy, mi presencia en tu vida no es tan solo los domingos o cuando lees la Biblia. Siempre que quieres hablarme, aquí estoy para ti. Eres mi hijo, eres mi hija. ¿Sufres? Porque quieres. Regresando al tema de lo que te hablas a ti mismo de ti. Ok, dos cosas. ¿Has escuchado la palabra monólogo? ¿Qué es un monólogo? Cuando alguien habla y los demás escuchan. Nadie más habla, ¿verdad? ¿Alguien ha experimentado eso en casa? Never mind. Un soliloquio es un monólogo cuando te hablas a ti mismo. Cuando la persona a la que hablas eres tú. Pero como hijos de Dios tenemos que entender y saber que nuestros pensamientos no son un soliloquio. Dios escucha. Dios está presente. A veces pensamos que nadie escucha lo que pensamos, lo que sufrimos, lo que peleamos, lo que maldecimos. Todo está incluido. Todo es transparente delante de Dios. El que no sea consciente para nosotros es nuestra responsabilidad. Entonces, lo que nos falta para hacer de este monólogo interno, de este soliloquio en nuestra mente, es algo bien sencillo. Es hacer de esta meditación, de este pensamiento, una oración, una confesión delante de Él. Y esto toma simplemente darle el espacio en nuestra vida, de saber que Él está aquí, que Él está escuchando, y donde estés, en el carro, en la regadera, en el baño, donde sea, en tu trabajo, y le dices: Dios, me siento mal. Dios, estoy estresado, estoy preocupado. Dios, estoy enojadísimo. Dios, quiero arrancarme los cabellos de la cabeza. Dios, estoy agradecido. Cuando empiezas a tener esta práctica de abrir tu corazón, de abrir tu confesión a Dios, tu vida cambia. Y es que así fuimos diseñados para hacerlo, pero nosotros tendemos a encerrarnos y darle un espacio de vez en cuando a Dios. Ay, no he orado. Como si el orar fuera un día que te metes al closet y haces una oración de 10 minutos. El orar es abrirle tu corazón a Dios. El darle acceso a tu corazón, a tus emociones, a tus pensamientos, a todo lo que eres, a todo lo que hay en ti. Y entonces descubres que habitas en su presencia, que no es algo exclusivo.
al llevar tu conciencia a Dios otra vez, se acabó el monólogo. Esta palabra conciencia se me hizo muy interesante. La palabra más usada en el griego para conciencia es syneidesis. No sé si la pronuncié bien. Pero fíjate lo que significa: conocimiento compartido con uno mismo. Conocimiento compartido con uno mismo. Cuando llevo mi conciencia a Dios y vivo una constante conversación con Él, entonces es que mi vida cambia. Has abierto la Biblia y te encuentras con estos hombres y mujeres de Dios y dices, ¿qué hay en la mente y en el corazón de este hombre? ¿Qué había en la conciencia del rey David cuando escribe los salmos, cuando vence al gigante? ¿Qué lo hacía un hombre tan especial y tan diferente? ¿Qué había aquí? ¿Qué había en la conciencia de Daniel? ¿Por qué venció esos temores, ese león? Y enfrentó y confió en Dios, se metió al pozo de los leones en vez de hacer todo lo que pidiera el rey. ¿Qué había dentro de él? ¿Qué había en su conciencia? ¿Qué había en la conciencia de Job? ¿Qué había en la conciencia de Abraham, que le creyeron a Dios, que había esa fe extraordinaria? Estos hombres no se veían solos, no se veían a sí mismos aisladamente, se veían continuamente delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vivían conscientes de quién es Dios. Y tal vez a lo mejor puede sonarte muy simple esto que te explico el día de hoy, pero solamente toma compartir tu vida interna con Dios. Porque siempre que hablamos de nuestra vida pensamos en nuestras actividades. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi rutina? ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿En qué trabajo? Pero no pensamos en compartir lo que hay acá adentro con Dios de una manera continua, como un incienso, como un sacrificio continuo delante de Dios. Como en el momento en cuando encuentras cosas que no son de tu agrado, o no es lo que tú quieres, o te hacen sufrir, y dentro de ti dices, Señor, no lo entiendo, pero ¿sabes qué, Señor? Decido confiar en ti. Y tomas el peso y lo traes delante de este lugar, de la presencia de Dios. Allá en el templo había un lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Y dentro de nosotros hay un lugar santísimo también, donde habita la presencia de Dios, pero creemos que solamente hay el acceso una vez a la semana. Y Dios quiere que vayas a ese lugar todos los días, que estés ahí todo el tiempo y le digas, mira, Señor, lo que estoy pensando. Mira, Señor, lo que estoy sintiendo. Mira, Señor, en lo que estoy siendo tentado, ayúdame. Y cuando entiendes que ahí está la presencia, otra vez, solamente dale el espacio al Señor acá en tu conciencia y tu vida, te aseguro, te prometo que va a cambiar. Cuéntale tus luchas, cuéntale tus éxitos, cuéntale la gratitud que hay dentro de ti, cuéntale todo de ti, porque Él está interesado, no que no lo sepa, sino que anhela esta comunión con sus hijos, esta cosa que no te imaginas, que Él quiere estar contigo. Y te dice, aquí está mi acceso, aquí está mi disponibilidad. Si quieres, aquí estoy. Y nosotros somos los que lo hacemos esperar a Dios. ¿Cuántos no hemos orado? Estamos esperando que Dios X haga, que Dios hable, que Dios... Y realmente el que nos espera es Él. No tenemos que ser otra persona, porque estamos hablando del ser, ¿no es cierto? No tenemos que ser una persona entre semana y ser otra persona el domingo. Usar un lenguaje espiritual el domingo y luego en otro lugar usar otro lenguaje que ya sabes cuál es. La misma persona en un diálogo con Dios. Esta es la relación que todo creyente fue llamado a vivir, la relación del interior con nuestro Dios. Hamlet, el personaje del que estábamos hablando hace un rato, en su monólogo se veía a sí mismo solo, atrapado en la soledad de su mente. ¿A poco no a veces piensas y te ves solo? Ahora sí ya estoy solo, estoy sola. Y piensas las cosas y dices, ¿y ahora cómo le hago? Él vivía paralizado y a veces también nosotros nos paralizamos y no sabemos qué hacer.
y no actuamos, perdón. Y esto es lo que le sucedió a Hamlet, paralizado por sus temores. Temor a vivir y temor a vivir. Ahí estaba atorado. Y entonces, como estaba paralizado, alguien más decidió por él. Y esta historia ficticia termina en tragedia. Y Dios no quiere que vivas una tragedia. ¿Qué tragedia? Ser hijo de Dios y vivir como vagabundo. ¿Qué tragedia ser hijo de Dios y vivir como preso? ¿Qué tragedia ser hijo de Dios y no tener el acceso a la gloria y al poder del supremo Dios del universo? Porque ese es quien somos tú y yo. Pablo les enseñaba esto a la iglesia y les hablaba de una lucha espiritual. Y a veces la lucha espiritual la hemos entendido los cristianos como externos. Me vino un problema, fue el diablo. Hay una lucha y se manifiesta todo en el exterior, pero no entendemos que la Biblia nos instruye a hacer la lucha espiritual acá arriba. Y nos dice en 2 de Corintios 10, 5. Y esta es la manera como combatimos esta lucha espiritual según Pablo. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te acuerdas que estudiábamos esa palabra conocimiento en el griego que significaba dahat, que es este aprendizaje a través de la experiencia? Dios quiere que conozcamos a Dios a través de la experiencia. Y toda altivez y todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento a través de la experiencia de Dios, ahí es donde está la lucha espiritual. Ahí es donde Dios quiere que tengamos victoria. Derriba estos argumentos en tu mente. Derriba estos argumentos en tu corazón. Y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces te encuentras a ti mismo pensando mal de ti? Pensando mal de los demás. Viviendo en derrota mental, emocional, psicológica, como la quieras llamar. Y a lo mejor, más que un psiquiatra, necesitas entregárselo a Dios. A lo mejor lo que necesitas es creerle a Dios y decir, mira, Señor, lo que estoy pensando. ¿Cuántas veces te has dicho esto? Señor, mira lo que estoy pensando, ayúdame. ¿Verdad que no? Más frecuente uno es rehén de ese pensamiento y sigues el caminito y te enojas más, te frustras más, te entristeces más. Pero lo único que tenemos que hacer es: aquí está, Señor. Tú tienes el poder. Yo te lo entrego y me sujeto a Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Yo soy más que vencedor. Y empiezas a repetirte las palabras que Dios te dio para que alimentaras tu alma. Yo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Derriba los argumentos. No vivas tu fe solo. ¿Cuántas veces te lo he repetido? Para concluir, toda la vida estamos respondiendo a esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Te has respondido esa pregunta? Y a lo mejor respondes esa pregunta con lo que hago, con lo que digo, con lo que planeo, del equipo que pertenezco, de las personas que me rodeo, con mis éxitos, con mis habilidades, con mis fracasos. Pero Dios nunca ha querido que construyas tu identidad con cosas externas. ¿No? Dios quiere que no fabriques una identidad, que no la inventes, sino que la recibas, porque la identidad la da el Padre. Y cuando escuchas al Padre, entonces tomas la identidad correcta. Tu identidad no es algo que inventas. Escucha muy bien esto. Tu identidad es la conversación que tienes con Él respecto de ti. Otra vez, tu identidad es la conversación que tienes con Dios acerca de ti. Eso es lo que tú eres. Esa es la persona que tú eres. Pero toma que le creas. ¿Quién eres? Si hoy reconoces delante de Dios: Señor, me he estado tratando de definir mi vida a través de las cosas externas, de lo que he tratado de lograr, de lo que he estudiado, de lo que opinan las demás personas de mí, de mis éxitos, de mis fracasos. Pero ya no quiero que sea así. Ayúdame a entender
quién soy. Revélame. ¿Quieres hacer esta confesión conmigo? ¿Quieres pedirle conmigo a Dios que nos ayude a descubrir el ser que Él hizo? El milagro que Él hizo a través de Cristo Jesús allí en la cruz para que tú fueras una nueva criatura. Te quiero invitar a que te pongas de pie y que hagamos una breve y sencillísima oración. Y es esta: Señor, enséñame quién soy en ti. Ayúdame a vivir delante de tu presencia, a no aislarme, a no encerrarme en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a descubrir lo que significa ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu identidad, mi amigo y mi amiga, es esta conversación interna que tú tienes. Ese es tu ser, tu conciencia de la presencia de Dios en tu vida. No te olvides de esto. Es clave para todo creyente. Puedes leer toda la Biblia, puedes memorizártela, pero si no has entendido lo que es ser hijo de Dios, vas a caminar saliéndote por el carril muchas veces. Y Dios quiere que ese despertar de nuestra conciencia sea algo como con el que vivamos todos los días. Así que yo te invito, no te creas autosuficiente, que no lo eres. No te sientas menos derrotado o un fracaso, que no lo eres. Aprende a caminar junto con el cuerpo de Cristo, la familia, en la presencia de Dios. Que ese es el llamado al que todos fuimos llamados. Gracias, Señor.